Prende mi Ferrari si puedes. La voz de Matías Ferrer resonó en el lujoso salón de la mansión, cortando el murmullo de la fiesta como un cuchillo afilado. El joven millonario, con una sonrisa socarrona dibujada en el rostro, lanzó un objeto metálico que brilló bajo los focos antes de caer en la mano de un anciano. Don Ricardo Benavides, con su ropa desgastada y su mirada perdida, se convirtió en el centro de atención. Las risas contenidas se esparcieron entre los invitados, vestidos con sus mejores galas. Observaban al hombre mayor como si fuera una pieza de un circo inesperado, un entretenimiento grotesco en medio de tanta opulencia. Nadie entendía qué hacía un hombre así en un evento tan exclusivo, pues su presencia era una mancha en un lienzo perfecto de riqueza. Don Ricardo sintió el frío metal en su palma, un peso familiar que parecía una extensión de su propia memoria. Levantó la vista y se encontró con los ojos burlones de Matías, y el mar de rostros condescendientes que lo rodeaban. «Vamos, abuelo, no tenemos toda la noche, ¿o es que nunca has visto un coche de verdad de cerca?» Las risas explotaron esta vez, abiertas y crueles, resonando en los altos techos. Ricardo apretó la mandíbula, sintiendo cómo una oleada de impotencia y rabia antigua recorría su cuerpo. El zumbido en sus oídos casi ahogaba las palabras del joven, pero el veneno en su tono era inconfundible. Era una humillación calculada, un espectáculo diseñado para reafirmar el poder de Matías frente a su corte de aduladores. La escena se congeló en la mente de Ricardo. El contraste era brutal y doloroso. Por un lado, el brillo de los coches deportivos expuestos en el jardín, cada uno una obra de arte valorada en cientos de miles de euros. Por otro, sus propios zapatos gastados, sus manos ajadas por años de trabajo anónimo, y su corazón encogido por el peso de la injusticia. Los invitados seguían riendo, bebiendo champán caro mientras lo señalaban disimuladamente con el dedo. Él, que había dedicado su vida entera a la belleza de esas máquinas, ahora era el hazmerreír de todos. Se sentía como un fantasma en su propio paraíso perdido, un creador olvidado frente a su creación más preciada. ¿Cómo había llegado a este punto tan bajo? ¿Qué ocurre? ¿Te ha comido la lengua el gato, o es que la emoción te paraliza?, insistió Matías, acercándose a él con pasos lentos y teatrales. El joven disfrutaba cada segundo del tormento de Ricardo. Para él, este anciano no era más que un mendigo que se había colado en su fiesta, una oportunidad perfecta para demostrar su superioridad. Matías vivía para estos momentos, para aplastar a quienes consideraba inferiores con el peso de su fortuna. Su poder no residía solo en el dinero, sino en su habilidad para ejercer una violencia psicológica que dejaba a sus víctimas indefensas. Don Ricardo lo miró fijamente, y por un instante el ruido de la fiesta se desvaneció por completo. El anciano no respondió de inmediato. En su mente, las imágenes de su pasado se agolpaban con una fuerza arrolladora. Recordó sus noches en vela en un modesto estudio de diseño, con el olor a grafito y a café llenando el aire. Se vio a sí mismo, mucho más joven y lleno de esperanza, trazando las líneas de aquel mismo coche con una pasión que lo consumía todo. Cada curva, cada detalle del motor, cada pieza del chasis, había nacido de su imaginación y de sus manos. Ese coche no era solo un objeto de lujo para él, era el testamento de su talento, la culminación de un sueño que le fue arrebatado de la forma más cruel. Verlo ahora, presentado como la obra maestra de otro, era una herida abierta. Matías, impaciente por la falta de reacción del anciano, se encogió de hombros y se dirigió a sus invitados con un tono burlón. Parece que nuestro amigo es un poco tímido, quizás necesite un incentivo para actuar. Los murmullos crecieron en intensidad, especulando sobre lo que el millonario haría a continuación. Algunos sentían una pizca de lástima, pero la mayoría estaba fascinada por el cruel espectáculo. La vida de los ricos a menudo carecía de emociones genuinas, y esta humillación pública era un entretenimiento bienvenido. Ricardo, mientras tanto, seguía en su propio mundo, luchando contra los fantasmas de su memoria. El dolor del anonimato era una carga muy pesada, un recordatorio constante. Nadie me escucha. Ya no tengo voz en este mundo.
pensó Ricardo para sus adentros, una frase que se había repetido 1000 veces en la soledad. Ver su trabajo en manos de otros, celebrado como ajeno, era como si él nunca hubiera existido, como si sus años de esfuerzo se hubieran disuelto en el aire sin dejar rastro. La injusticia le había robado no solo el crédito por su obra, sino también su identidad. Se había convertido en un hombre invisible, un espectro que vagaba por la periferia de un mundo que él había ayudado a construir. Pero algo en la humillación de esa noche fue diferente. El descaro de Matías encendió una chispa en su interior que creía extinta. De repente, la mirada de Ricardo cambió por completo. El velo de tristeza y resignación que siempre cubría sus ojos se rasgó, dejando al descubierto una determinación fría y afilada como el acero. Apretó con más fuerza el objeto metálico en su mano, sintiendo cada uno de sus contornos. No era solo un trozo de metal, era el símbolo de todo lo que había perdido y de todo lo que ahora estaba dispuesto a recuperar. El miedo que lo había paralizado durante años comenzó a retroceder, reemplazado por una calma gélida. Ya no era solo un anciano desvalido. Era don Ricardo Benavides, un diseñador legendario, y era hora de que el mundo recordara su nombre. La gente a su alrededor comenzó a inquietarse. La pasividad del anciano se había transformado en una presencia imponente que desconcertaba a todos, incluido al propio Matías. El joven millonario frunció el ceño, visiblemente molesto porque su juguete roto no se comportaba como esperaba. Su sonrisa socarrona se desvaneció, reemplazada por una mutia A de irritación. Quería que el viejo se arrastrara o que hiciera el ridículo, pero en lugar de eso, el hombre simplemente se mantenía erguido, con una dignidad que parecía fuera de lugar. La tensión en la sala se hizo palpable. Nadie sabía qué esperar a continuación en esa extraña velada. Con un movimiento lento y deliberado, don Ricardo abrió la mano y miró el objeto que contenía. Era una llave. Pero no una cualquiera. Sus dedos, aunque temblorosos por la edad y la emoción, reconocieron al instante el diseño ergonómico, el peso exacto que él mismo había concebido hacía más de 2 décadas. Cada detalle estaba grabado en su memoria muscular. Era el acceso a su obra maestra, la conexión física con su legado robado. Sostenerla de nuevo era a la vez un tormento y una revelación. Era la prueba de su existencia y quizás, el instrumento de su redención. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete, seguimos. Los recuerdos volvieron a asaltarlo, pero esta vez con una claridad cristalina que lo sorprendió. No eran solo imágenes borrosas de su juventud, sino detalles concretos y verificables. Recordó la pequeña cicatriz que se hizo en la mano izquierda al ajustar un prototipo del motor, una marca que aún llevaba consigo como un tatuaje. Pensó en un viejo reportaje de una revista de automoción casi olvidada, donde una foto lo mostraba de joven junto a los primeros bocetos del modelo. Y lo más importante, recordó la caja de herramientas de metal que guardaba en su humilde estudio. Dentro, bajo una capa de polvo, descansaban los bocetos originales, firmados y fechados. La revelación lo golpeó con la fuerza de un rayo. Tenía pruebas. Pruebas irrefutables de su autoría, que podrían desmoronar el imperio de Matías Ferrer, y devolverle el honor que le correspondía. Durante años se había resignado a su destino, convencido de que nadie le creería, de que su palabra no valía nada contra la fortuna y la influencia de la familia Ferrer. Había enterrado esa caja de herramientas, bajo el peso de su propia desesperanza. Pero ahora, con la arrogancia de Matías como catalizador, la esperanza renacía de sus cenizas. Ya no se trataba solo de orgullo herido, se trataba de justicia, y estaba dispuesto a luchar por ella. Isabel, la jefa de relaciones públicas de Matías, una mujer elegante y de mirada calculadora, se acercó a su jefe y le susurró algo al oído. Su expresión era de preocupación. Probablemente le estaba advirtiendo que el espectáculo se estaba alargando demasiado, y que podría volverse en su contra. Matías la apartó con un gesto displicente. Tranquila Isabel, yo controlo la situación. Es solo un viejo loco que busca atención.
pero en su voz había un matiz de inseguridad que no pasó desapercibido para Ricardo. El joven millonario necesitaba reafirmar su dominio, y la inesperada resistencia del anciano estaba empezando a ponerlo nervioso. Don Ricardo levantó la cabeza y sus ojos se clavaron en los de Matías. La mirada del anciano ya no era la de una víctima. Había en ella un fuego que el joven nunca había visto antes, una mezcla de desafío, tristeza y una resolución inquebrantable. «Usted no sabe nada sobre este coche», dijo Ricardo, su voz baja pero clara, resonando en el repentino silencio de la sala. No era una pregunta, sino una afirmación. Cada palabra estaba cargada con el peso de 20 años de dolor y silencio forzado. El murmullo de los invitados cesó por completo. Todos los ojos estaban fijos en los dos hombres. Matías soltó una carcajada forzada, tratando de recuperar el control. «¿Y se supone que tú sí lo sabes?» Un viejo vagabundo que probablemente no ha conducido nada más moderno que un carro de caballos. La ofensa era directa, diseñada para herir y desacreditar. Pero las palabras ya no afectaban a Ricardo como antes. Ahora tenía un propósito, un camino a seguir. La humillación ya no era una cadena que lo ataba, sino el combustible que alimentaba su determinación. Sabía que este era solo el primer paso de una batalla larga y difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, no se sentía solo. Lo acompañaban la verdad y la justicia. Ignorando por completo a Matías, don Ricardo caminó lentamente hacia el reluciente Ferrari rojo que presidía la exposición. La multitud se apartó a su paso, creando un pasillo como si se tratara de un ritual solemne. El anciano no miró a nadie. Sus ojos estaban fijos en la máquina, en las líneas fluidas y agresivas que él mismo había soñado y dibujado. Cada centímetro de esa carrocería era un poema que él conocía de memoria. Se detuvo frente al capó, y en lugar de intentar abrir la puerta, posó una mano sobre la fría superficie de metal. Era un gesto de reencuentro, de un creador saludando a su criatura perdida. Ricardo continuó su inspección, rodeando el vehículo con la reverencia de un sacerdote en un templo. Sus dedos se deslizaron por la toma de aire lateral. El diseño del intercooler es ineficiente en esta versión. El flujo de aire se ve restringido por encima de las 7000 revoluciones. Yo propuse una doble entrada, pero Finanzas lo rechazó por los costes. Su voz era un susurro cargado de autoridad, la voz de alguien que no solo conocía el coche, sino que había luchado por cada detalle. La atmósfera en la sala se había transformado por completo. La burla había dado paso a una curiosidad perpleja. El espectáculo había tomado un giro inesperado. Matías, sintiendo que perdía el control, se interpuso bruscamente entre Ricardo y el coche. Su rostro estaba rojo de ira. «Basta ya de tonterías. ¿Quién se ha creído que es para venir aquí a criticar mi trabajo?» Su voz era un grito que pretendía intimidar, restablecer el orden. Pero Ricardo no retrocedió. Sostuvo la mirada del joven con una serenidad que lo desarmó. El anciano ya no parecía un vagabundo. En ese momento, bajo las luces de la opulenta mansión, parecía un rey exiliado reclamando su trono. La confrontación había llegado a un punto de no retorno. Algo se había roto esa noche. «Este coche no es su trabajo», respondió Ricardo con una calma demoledora que silenció la sala. «Usted solo puso el dinero y el apellido. Las manos que lo diseñaron, el cerebro que lo imaginó, fueron otros». La acusación quedó suspendida en el aire, pesada y resonante. Matías se quedó sin palabras, su mandíbula apretada con furia. Los invitados se miraban unos a otros, sin saber cómo reaccionar. Habían venido a una fiesta para celebrar el éxito de un joven prodigio, y ahora se encontraban en medio de una disputa sobre la autoría de la joya de la corona. La reputación de los Ferrer estaba siendo cuestionada. Fue entonces cuando Matías cometió su mayor error. Lleno de rabia y arrogancia, se acercó aún más a Ricardo, invadiendo su espacio personal. Su voz fue un siseo venenoso, audible solo para el anciano. «Este coche es para triunfadores, no para viejos soñadores.
La frase, cargada de desprecio, fue diseñada para ser el golpe de gracia, una humillación íntima en medio de la multitud. Esperaba ver a Ricardo desmoronarse, ver sus ojos llenarse de lágrimas de derrota. Quería que el anciano finalmente era su lugar en el mundo, en el olvido, lejos de la gloria que le pertenecía a él, a Matías Ferrer. Aquellas palabras, susurradas con tanto veneno, no lograron el efecto deseado. En lugar de ver a un hombre roto, Matías se encontró con una mirada que ardía con una intensidad nueva. Don Ricardo no se derrumbó. Al contrario, algo dentro de él se solidificó, convirtiendo años de dolor silencioso en un acero afilado. El joven millonario no lo entendía, pero acababa de cometer el error de darle a su víctima una razón para luchar. El anciano simplemente asintió, como si aceptara un duelo, y sin decir una palabra más, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida de la mansión, dejando atrás un silencio denso y expectante. Su salida fue tan discreta como su llegada. La multitud se apartó de nuevo, esta vez con una mezcla de lástima, respeto y confusión. Nadie sabía qué pensar de aquel extraño episodio. Isabel corrió al lado de Matías, su rostro una máscara de profesionalismo que apenas ocultaba su creciente alarma. Matías, esto se nos ha ido de las manos. Has creado una escena innecesaria. ¿Quién es ese hombre? Su voz era un susurro urgente, preocupada por las posibles repercusiones para la imagen de la marca. Un escándalo era lo último que necesitaban justo antes del lanzamiento oficial en el salón del automóvil. Matías se encogió de hombros, intentando proyectar una confianza que ya no sentía. No es nadie, Isabel. Solo un viejo loco que buscaba sus 5 minutos de fama. Mañana nadie se acordará de él. Pero mientras lo decía, no pudo evitar mirar la espalda encorvada de Ricardo mientras desaparecía por la puerta. Había algo en la dignidad silenciosa de aquel hombre que lo inquietaba profundamente, una fuerza tranquila que no encajaba con su aspecto de desamparado. Era como si hubiera despertado a un gigante dormido. La duda, por primera vez, se abrió paso en su mente arrogante. El camino a casa fue un largo peregrinaje a través de los recuerdos. Don Ricardo caminaba por las calles iluminadas de Madrid, pero su mente estaba en otro lugar. El lujo obsceno de la mansión de los Ferrer contrastaba dolorosamente con la modestia de su barrio, un lugar donde la gente luchaba por llegar a fin de mes. Cada paso que daba lo alejaba más de ese mundo de falsedad, y lo acercaba a su refugio, a su verdad. Su pequeño apartamento no era mucho, pero era suyo. Y dentro de sus paredes, escondido del mundo, guardaba el único tesoro que le quedaba, la prueba irrefutable de su legado. Mañana mismo empezaré a mover los hilos, le dijo Matías a Isabel, ya en la privacidad de su despacho. Quiero que nuestro equipo legal investigue a ese viejo. Averigua quién es, de dónde sale, y qué quiere de nosotros. Su tono había perdido la arrogancia festiva, y ahora era frío y calculador. Y prepara una campaña de comunicación. Si intenta algo, lo pintaremos como un anciano senil y oportunista. O destruiremos antes de que pueda abrir la boca. Que nadie dude jamás de que este coche es una creación mía. Isabel asintió, su rostro impasible. La maquinaria para aplastar a don Ricardo ya se había puesto en marcha. Ricardo llegó a su pequeño estudio de diseño, que en realidad era solo una habitación de su modesto piso. El lugar estaba abarrotado de bocetos, maquetas y libros de ingeniería. El aire olía a papel viejo, a grafito y a la persistencia de un sueño que se negaba a morir. Para cualquier otra persona sería el caos de un acumulador. Para él, era su santuario, el único lugar del mundo donde todavía era don Ricardo Benavides, el diseñador. Se movió entre las pilas de dibujos con una familiaridad ciega, sus manos buscando algo que no había tocado en más de 20 años. Algo que había enterrado junto con sus esperanzas. Finalmente la encontró en un rincón, cubierta por una lona polvorienta. Era una vieja caja de herramientas de metal, oxidada en los bordes. Su corazón latía cololifies con son, fuerza mientras luchaba con el cierre agarrotado. Con un chirrido metálico, la tapa se abrió, revelando su contenido. Dentro no había herramientas, sino rollos de papel de calco amarillentos por el tiempo. Con manos temblorosas, los desenrolló sobre su mesa de dibujo. Eran ellos.
Los bocetos originales del Ferrari. Cada línea, cada anotación, cada cálculo estaba allí. Y en la esquina inferior derecha de cada página, su firma clara y legible junto a la fecha. No era solo eso. Rebuscando más en la caja, encontró un recorte de una revista especializada, casi olvidada, llamada Motor Clásico. La fecha era de hacía 23 años. La fotografía en blanco y negro lo mostraba a él, mucho más joven, sonriendo con orgullo, junto a una maqueta de arcilla del prototipo. El titular decía, Ricardo Benavides, la joven promesa que reinventa el deportivo español. Era una prueba contundente, un fantasma del pasado que volvía para hacer justicia. Había olvidado por completo la existencia de ese artículo. Ahora, era un arma poderosa en su arsenal contra el imperio de mentiras de los Ferrer. Necesito ayuda, no puedo hacer esto solo, se dijo a sí mismo, su voz, un susurro en la quietud de la noche. Sabía que enfrentarse a Matías Ferrer y su ejército de abogados y publicistas era una batalla imposible para un solo hombre. Necesitaba a alguien que creyera en él, alguien con la valentía de enfrentarse al poder. Pensó en los viejos amigos de la industria, pero la mayoría se habían jubilado o no querrían arriesgarse a enemistarse con la familia más poderosa del sector. Se sentía solo, en una isla de verdad rodeada por un océano de poder. ¿Habría alguien dispuesto a escucharle? Al día siguiente, con una determinación renovada, buscó en Internet el nombre de una joven periodista que había escrito artículos críticos sobre las prácticas empresariales de los Ferrer. Se llamaba Elena Torres. Sus artículos eran incisivos, bien documentados y valientes. Parecía la aliada perfecta. Consiguió su tremesa, correo electrónico, y le escribió un mensaje breve y directo, solicitando una reunión urgente sobre un asunto de máxima importancia relacionado con el nuevo modelo de Ferrari. No dio detalles, solo lo suficiente para despertar su curiosidad. Luego esperó, sabiendo que esa era su única oportunidad. Elena Torres recibió el correo con escepticismo. Recibía docenas de mensajes de ese tipo a la semana, la mayoría de teóricos de la conspiración o de exempleados descontentos. Pero algo en el tono sobrio y digno del mensaje de Ricardo Benavides le llamó la atención. El nombre no le sonaba de nada, pero la mención del nuevo Ferrari la intrigó. Decidió darle una oportunidad. Le veré esta tarde en mi redacción. Venga a las 5 y traiga todo lo que tenga, le respondió, manteniendo un tono profesional. No sabía que estaba a punto de encontrarse con la historia de su vida. La redacción del periódico digital era un espacio moderno y ruidoso, un fuerte contraste con el silencioso estudio de Ricardo. El anciano se sentía fuera de lugar con su ropa gastada y su carpeta llena de papeles viejos. Elena lo recibió en una pequeña sala de reuniones. Era una mujer joven, de mirada inteligente y directa. Y bien, señor Benavides, ¿qué es eso tan importante que tiene que contarme? Su tono era cortés pero directo, el de una periodista ocupada. Ricardo respiró hondo y comenzó a desplegar los bocetos sobre la mesa. La historia que estaba a punto de contar parecía sacada de una novela. Este coche que Matías Ferrer presenta como suyo. Lo diseñé yo, comenzó Ricardo, su voz firme a pesar de los nervios. Elena lo miró con una ceja arqueada. Su escepticismo era evidente. ¿Usted? Con todo el respeto, señor Benavides, esa es una acusación muy grave. Necesitará algo más que unos dibujos para que alguien se la crea. Ricardo asintió con calma. Lo sé. Por eso he traído esto. Le mostró la firma en los bocetos, las fechas que eran años anteriores a que los Ferrer anunciaran el proyecto. Luego le enseñó el viejo recorte de la revista, con su foto. La expresión de Elena comenzó a cambiar. Esto es interesante, desde luego. Pero sigue siendo circunstancial. Los Ferrer podrían argumentar que usted fue un diseñador de las primeras fases y que le compraron los derechos, argumentó Elena, poniendo a prueba la solidez de su historia. Ricardo entonces se remangó la camisa izquierda, mostrando una fina cicatriz blanca en el dorso de su mano. Me hice esta herida ajustando el colector de admisión del prototipo. Se enganchó una pieza y me cortó. Hay un informe de accidente laboral en los archivos de la antigua empresa. El informe lo detalla todo.
La cicatriz era una prueba viviente, una marca indeleble que conectaba su cuerpo con su creación. Elena se quedó en silencio por un momento, estudiando al anciano. Había una verdad innegable en sus ojos, el peso de una injusticia soportada durante demasiado tiempo. Cuéntemelo todo, desde el principio. No se deje ni un solo detalle. Y Ricardo habló. Le contó sobre su pasión, sobre las noches sin dormir, sobre la emoción de crear algo hermoso de la nada. Le habló de cómo la empresa para la que trabajaba fue absorbida por el conglomerado Ferrer, y de cómo su proyecto fue archivado y él despedido. Le contó cómo años después, vio su diseño renacer, atribuido al joven y brillante Matías Ferrer. Mientras Ricardo contaba su historia, Isabel ya estaba ejecutando el plan de Matías. Contactó con varios medios influyentes, filtrando una historia cuidadosamente elaborada. Al día siguiente, varios periódicos publicaron artículos sobre un intento de extorsión por parte de un anciano con delirios de grandeza. No mencionaban el nombre de Ricardo, pero lo describían de forma precisa. La campaña de desprestigio había comenzado, y era brutal y eficiente. Buscaban aislarlo y destruirlo antes de que su historia pudiera ganar tracción. ¿Podría un hombre solo contra un imperio mediático? Elena le mostró a Ricardo los artículos en su ordenador. Lo sabía, han empezado a moverse. Te están pintando como un loco y un mentiroso. El rostro de Ricardo se ensombreció al leer los titulares. Las palabras eran crueles, diseñadas para humillarlo públicamente y aniquilar su credibilidad. Matías le arrebata bruscamente un boceto antiguo de las manos de Ricardo. Leyó en voz alta una frase de un supuesto testigo anónimo, una mentira fabricada para hacerlo parecer agresivo e inestable. Era una humillación pública, orquestada para que nadie se atreviera a escuchar su versión. No podemos rendirnos ahora, Ricardo, dijo Elena con una nueva determinación. Esta reacción tan agresiva solo demuestra que tienen miedo. Si tu historia fuera falsa, simplemente la ignorarían. El hecho de que estén intentando destruirte de esta manera significa que tienes razón, y que ellos lo saben. Sus palabras fueron un bálsamo para el dolorido corazón del anciano. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo en su lucha. Tenía a alguien a su lado, alguien que creía en él. La batalla sería dura, pero la esperanza había vuelto a nacer de las cenizas de la humillación. ¿Qué podemos hacer? Tienen todo el poder, todo el dinero. Pueden comprar a la prensa, a los testigos, a quien sea, respondió Ricardo, la desesperación tiñendo su voz. La escala del desafío parecía insuperable. Era David contra un Goliat con recursos ilimitados. Elena se levantó y comenzó a caminar por la pequeña sala, su mente trabajando a toda velocidad. Necesitamos algo más. Algo que no puedan negar ni comprar. Un testigo. Alguien que estuviera allí contigo, que trabajara en el proyecto original, y que esté dispuesto a hablar. ¿Hay alguien así, Ricardo? Piensa. La pregunta quedó flotando en el aire. Ricardo cerró los ojos, rebuscando en los rincones más profundos de su memoria. Recordó a sus antiguos compañeros, a los ingenieros y mecánicos que habían compartido su pasión. Muchos se habían ido, otros habrían sido silenciados con generosas indemnizaciones. Pero entonces, un nombre vino a su mente. Javier. Javier, el Chispas Morales, el ingeniero jefe de electrónica. Un hombre íntegro y brillante que había sido su mano derecha. Se habían perdido la pista hacía años. Si había alguien que pudiera corroborar su historia y que tuviera la valentía de hacerlo, era él. Pero ¿dónde estaría ahora? Hay una persona, Javier Morales. Era el mejor ingeniero con el que he trabajado nunca, dijo Ricardo, abriendo los ojos con una nueva chispa de esperanza. Si conseguimos encontrarlo y convencerlo para que hable, su testimonio sería demoledor. Él conoce cada detalle técnico del diseño original, cada secreto del motor que los Ferrer nunca llegaron a comprender del todo. La búsqueda de Javier Morales se convirtió en su nueva prioridad. Era una aguja en un pajar, un fantasma de un pasado que Matías Ferrer había intentado borrar por completo. Encontrarlo era su única esperanza para ganar la guerra que se avecinaba.
Mientras tanto, Matías se sentía victorioso. La campaña mediática estaba funcionando a la perfección. La opinión pública se estaba posicionando en su contra, viendo al anciano como un simple estafador. Te lo dije, Isabel, problema resuelto. En un par de días, este asunto estará olvidado y podremos centrarnos en el salón del automóvil. Celebraba su victoria prematura en su lujoso despacho, bebiendo un whisky caro. No sabía que, en una modesta redacción al otro lado de la ciudad, la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Subestimar a Ricardo Benavides sería su perdición. Elena utilizó sus habilidades como periodista de investigación para empezar a buscar a Javier Morales. Rastreó antiguas bases de datos de empleados, buscó en redes sociales profesionales, hizo llamadas a contactos en la industria. Era un trabajo arduo y frustrante. La mayoría de las pistas no llevaban a ninguna parte. Parecía que Javier se había desvanecido. Ricardo, por su parte, pasaba las horas en su estudio, revisando sus viejos apuntes, preparando cada detalle de su caso. El desánimo era un enemigo constante, una sombra que amenazaba con devorar su recién encontrada determinación. Aquella pesada llave del Ferrari, el símbolo de su humillación inicial, se había transformado. Ya no era un recordatorio de la burla de Matías, sino un ancla que lo mantenía firme en su propósito. Cada vez que la tocaba en su bolsillo, sentía el peso de su legado, la responsabilidad de luchar por la verdad. No era solo por él, por su nombre olvidado. Era por todos los creadores anónimos, por todos aquellos cuyo talento había sido explotado y borrado por el poder del dinero. Su lucha se había convertido en algo más grande que él mismo. Era una lucha por la dignidad de todos. Los días pasaban y la presión aumentaba. El Salón del Automóvil de Madrid se acercaba, el evento donde Matías Ferrer planeaba consagrarse como un genio del diseño ante el mundo entero. Para Ricardo y Elena, el tiempo se agotaba. Necesitaban encontrar a Javier antes de que fuera demasiado tarde. Cada puerta que se cerraba era un golpe a su esperanza, pero se negaban a rendirse. Sabían que la presentación de Matías sería su última oportunidad para exponer la verdad. Tenían que estar allí, y tenían que llegar con un arma lo suficientemente poderosa como para derribar un imperio de falsedades. Una tarde, cuando ya casi habían perdido la esperanza, Elena recibió una llamada. Era de un antiguo mecánico que había trabajado con Ricardo y Javier. Al principio se mostró reacio a hablar, temeroso de las represalias de los Ferrer. Pero Elena logró ganarse su confianza. Javier se retiró hace años, le dijo el mecánico en voz baja. Se fue a un pequeño pueblo de la costa de Asturias. Quería alejarse de todo, del ruido, de la industria. Dijo que estaba cansado de las mentiras. Y finalmente, les dio una dirección. La aguja en el pajar había sido encontrada. Pero, ¿querría hablar? La noticia electrificó a Ricardo. Asturias. Estaba lejos, pero no era un obstáculo insalvable. Tenemos que ir. Tenemos que hablar con él en persona, le dijo a Elena, su voz vibrando de emoción. Era su última carta, su única esperanza real de conseguir un testigo creíble. Si Javier se negaba a ayudarles, todo estaría perdido. El viaje se convirtió en una carrera contra el reloj. El Salón del Automóvil era en menos de una semana. Tenían que convencer a un hombre que había huido del mundo para que volviera y se enfrentara a su enemigo más poderoso. Isabel, mientras tanto, no estaba tan tranquila como su jefe. Sus instintos le decían que algo no iba bien. A pesar de la exitosa campaña de desprestigio, el nombre de Ricardo Benavides no desaparecía por completo. Había pequeños blogs y foros de entusiastas del motor que empezaban a hacerse preguntas, a recordar vagamente el nombre de un diseñador. Matías, creo que deberíamos prepararnos para un posible enfrentamiento en el salón. Este hombre no parece del tipo que se rinde, le advirtió. Pero Matías, cegado por su arrogancia, desestimó sus preocupaciones una vez más. Que venga si quiere. Será su humillación final. Lo aplastaré delante de toda la prensa internacional, respondió Matías con una sonrisa cruel. Estaba tan seguro de su poder, que no podía concebir la posibilidad de una derrota. Estaba preparando un discurso grandilocuente para el salón, un discurso en el que se presentaría como un visionario.
El escenario estaba preparado para su coronación, y no permitiría que un viejo resentido le arruinara la fiesta. El choque de trenes era inevitable, y las consecuencias serían catastróficas para quien resultara perdedor. El viaje a Asturias fue tenso y silencioso. Ricardo miraba por la ventanilla del coche de Elena, viendo pasar los paisajes verdes. Se preguntaba cómo encontraría a Javier. ¿Sería el mismo hombre apasionado y justo que recordaba, o los años y la decepción lo habrían convertido en un cínico? La esperanza y el miedo luchaban en su interior. Toda su vida, todo su legado dependía del resultado de la conversación que estaban a punto de tener. Era una apuesta a todo o nada, no había vuelta atrás. Tenían que tener éxito costara lo que costara. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final. Encontraron a Javier en una pequeña casa con vistas al mar Cantábrico. El hombre que les abrió la puerta era mayor, con el pelo blanco y la piel curtida por el sol. Pero sus ojos, al reconocer a Ricardo, mostraron el mismo brillo inteligente de siempre. La sorpresa inicial dio paso a un abrazo largo y emotivo entre los dos viejos amigos. Se sentaron en su porche, con el sonido de las olas de fondo, y Ricardo le contó todo: la fiesta, la humillación, la lucha que había emprendido. Javier lo escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra que oía. Sabía que este día llegaría. Siempre supe que los Ferrer eran unos ladrones, dijo Javier finalmente, su voz grave y llena de una ira contenida. Me ofrecieron una fortuna para que firmara un acuerdo de confidencialidad y desapareciera. Lo rechacé. Por eso me fui rica. RDO. No podía soportar vivir en un mundo que celebraba a esos impostores mientras tú te consumías en el olvido. Pensé que la batalla estaba perdida. Sus palabras confirmaron los peores temores de Ricardo, pero también encendieron una nueva llama de esperanza. Javier no lo había olvidado. Javier sabía toda la verdad. Necesito tu ayuda, Javi. Necesito que testifiques, que le cuentes al mundo lo que hicieron, suplicó Ricardo con urgencia. Javier miró al mar, pensativo. Es peligroso, Ricardo. Tienen tentáculos en todas partes. Pueden arruinarnos la vida, lo que queda de ella. El miedo era real y justificado. Enfrentarse a los Ferrer no era un juego de niños. Requería un valor extraordinario, una valentía que pocos poseían. Ricardo esperó, conteniendo la respiración. La decisión que Javier tomara en ese momento sellaría el destino de ambos para siempre. El futuro de la justicia pendía de un hilo en aquel pequeño porche asturiano. Después de un largo silencio que pareció una eternidad, Javier se giró hacia Ricardo y una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Al diablo con ellos, ya soy demasiado viejo para tener miedo. La decisión estaba tomada. Claro que te ayudaré, viejo amigo. Es hora de que esos bastardos paguen por lo que hicieron. Vamos a ir a ese salón del automóvil y vamos a contarles a todos una historia. La verdadera historia. La alianza estaba sellada. El ingeniero y el diseñador, reunidos de nuevo, listos para su última y más importante colaboración, la recuperación de la verdad. Regresaron a Madrid con un plan. Javier había guardado copias de correos electrónicos internos de la época, especificaciones técnicas y notas de reuniones que demostraban la participación central de Ricardo en cada fase del diseño. Era el arsenal que necesitaban. Combinado con los bocetos originales, el artículo de la revista y el testimonio de ambos, su caso era ahora prácticamente irrefutable. Ya no eran solo un anciano con una historia, sino dos profesionales respetados con pruebas contundentes. La balanza de poder estaba empezando a inclinarse, aunque Matías aún no lo supiera, y siguiera en su burbuja de arrogancia. En la víspera del Salón del Automóvil, la tensión en Madrid era palpable. La ciudad estaba llena de carteles anunciando la presentación del Ferrari Ferrer, la obra maestra de Matías. El joven millonario concedía entrevistas a todas las cadenas de televisión, hablando de su visión, su pasión, y sus noches de insomnio creando el coche. Cada palabra era una daga en el corazón de Ricardo, pero aguantó. Sabía que su momento estaba a punto de llegar. La mentira tenía las horas contadas. Pronto, el mundo entero conocería la verdad sobre quién era el verdadero genio detrás de esa máquina. Isabel sentía una creciente inquietud.
Había contratado a un investigador privado para seguir a Ricardo, y el informe que recibió la dejó helada. Hablaba del viaje a Asturias, del encuentro con un tal Javier Morales, ex ingeniero jefe. Matías, tenemos un problema. Un problema muy serio, le dijo, interrumpiendo una sesión de fotos. Benavides ha encontrado a un testigo. Y uno muy creíble. No podemos permitir que hablen en la presentación. Tienes que cancelar el evento. Su voz era un susurro de pánico controlado, la primera grieta en su fachada de hierro. Matías se rió, una carcajada de pura soberbia. ¿Cancelar? ¿Estás loca, Isabel? Después de toda esta inversión, de toda esta expectación, jamás. Que traigan a su testigo. ¿Quién va a creer a dos viejos fracasados contra mí? Soy Matías Ferrer. Este es mi momento, mi coronación. Nadie, y menos esos dos fantasmas del pasado, me lo va a arrebatar. Su ego lo había cegado por completo. Estaba tan convencido de su propia invulnerabilidad, que era incapaz de ver el abismo que se abría a sus pies. Su arrogancia sería su propia trampa mortal. Ricardo, Elena y Javier pasaron la última noche ultimando los detalles de su plan. Tenían un proyector portátil, copias de todos los documentos y un discurso preparado. Sabían que solo tendrían una oportunidad, unos pocos minutos para captar la atención de la prensa antes de que la seguridad los echara. Era una operación de guerrilla, una incursión audaz en el corazón del territorio enemigo. El plan era arriesgado, casi suicida, pero era el único que tenía. Sannen. ¿Lograrían romper el muro de poder y mentiras que los Ferrer habían construido a su alrededor? El mundo estaba a punto de descubrirlo. ¿Estás listo para esto, Ricardo?, le preguntó Elena, viendo la tensión en su rostro. El anciano miró los bocetos extendidos sobre la mesa, su obra, su vida. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella, firmes y decididos. He esperado 20 años este momento. No tengo miedo, solo tengo la verdad de mi lado. La suerte estaba echada. Al día siguiente, en el escenario más grande del mundo del motor, se libraría la batalla final por el honor, la justicia y el legado de un hombre que se negaba a ser borrado de la historia que él mismo había escrito. El día del Salón del Automóvil amaneció brillante y frío. El recinto ferial era un hervidero de periodistas, ejecutivos y aficionados de todo el mundo. En el centro de todo, el pabellón de Ferrari, donde una multitud se congregaba esperando la presentación estelar. Matías Ferrer, vestido cowboy, en un traje impecable, sonreía a las cámaras, saboreando su momento de gloria. Se sentía invencible, el rey del mundo. No tenía ni la más remota idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su cabeza. Una tormenta que llevaba gestándose en silencio durante 2 largas décadas. Ricardo, Javier y Elena lograron entrar al evento usando unas acreditaciones de prensa que Elena había conseguido. Se mezclaron entre la multitud, moviéndose con cautela hacia una posición estratégica cerca del escenario. Ricardo sentía el latido de su corazón en sus oídos, una mezcla de terror y una extraña calma. Miró el coche cubierto por una lona roja en el centro del escenario. Su coche. Era la hora de la verdad. Ya no había más que esperar. El momento de reclamar lo que era suyo había llegado finalmente. El mundo estaba a punto de escuchar su voz por primera vez. Isabel oteaba a la multitud desde un lateral del escenario, su rostro pálido y tenso. Buscaba a Ricardo o a Javier, a cualquier señal de problemas. Su instinto le gritaba que algo terrible iba a suceder. Intentó advertir a Matías una última vez, pero él la ignoró, absorto en los aplausos y los flashes de las cámaras. Estaba completamente solo en la cima de su montaña de mentiras, a punto de sufrir una caída de la que nunca podría recuperarse. La tragedia, en el mundo de los ricos y poderosos, a menudo se viste de arrogancia y de oídos sordos. Las luces se atenuaron y un foco iluminó a Matías Ferrer en el escenario. La música grandilocuente comenzó a sonar. Damas y caballeros, bienvenidos a un momento histórico, comenzó, su voz resonando por los altavoces. Hoy no presentamos solo un coche, presentamos un sueño. Un sueño que he cultivado durante años, una visión que he plasmado con mis propias manos y mi propio sudor.
Ricardo apretó los puños, la bilis de la injusticia subiendo por su garganta. Pero se contuvo, esperó. Su momento llegaría pronto, y cuando llegara, sería implacable. Y ahora, sin más dilación, les presento mi obra maestra. El Ferrer Vindicator. Con un gesto dramático, Matías tiró de la lona roja, revelando el coche. La sala estalló en aplausos y flashes. Matías abrió los brazos, aceptando la ovación. En ese momento, Elena, actuando como periodista, lanzó la pregunta acordada desde el público. Señor Ferrer, ¿es cierto que el diseño original de este vehículo es de un antiguo empleado llamado Ricardo Benavides? El silencio fue total. La sonrisa de Matías se congeló en su rostro. La pregunta inesperada lo había descolocado por completo. ¿Qué clase de pregunta absurda es esa?, respondió Matías, intentando mantener la compostura, pero su voz tembló ligeramente. Este diseño es mío, de principio a fin. Seguridad, por favor. Pero ya era demasiado tarde. La duda había sido sembrada, y los periodistas olían una historia mucho más grande que un simple lanzamiento. Antes de que los guardias pudieran reaccionar, Ricardo avanzó desde el fondo de la sala. Caminó con una dignidad lenta que atrajo todas las miradas. No gritó, no corrió. Su simple presencia silenció los murmullos de la multitud. Se detuvo frente al escenario, justo debajo de Matías, que lo miraba desde arriba con una mezcla de furia y pánico. La pregunta de la periodista es muy pertinente, joven Matías. Quizás debería responderla con la verdad por una vez en su vida. Matías estalló. Saquen a este viejo demente de aquí ahora mismo. Pero los periodistas, en un frenesí, formaron una barrera humana, impidiendo el paso a la seguridad. El cazador estaba atrapado en su propia trampa. El espectáculo que había montado con tanto esmero, se estaba volviendo en su contra de la peor manera posible. Ricardo se dirigió a la multitud, su voz firme y cargada de una emoción contenida durante 20 años. Usted me desafió en su fiesta, joven. Me humilló delante de todos sus amigos. Lentamente, levantó la mano. En ella, brillando bajo los potentes focos del escenario, sostenía la llave que Matías le había lanzado con tanto desprecio. Me dijo que prendiera su Ferrari si podía, burlándose de mí y de mi aspecto. Pues bien, no voy a prenderlo. Porque este coche no es suyo, es mío, yo lo creé, y ahora mismo voy a demostrarlo ante el mundo entero. En ese instante, un proyector portátil que Elena había preparado se encendió. En la pantalla gigante detrás de Matías, donde debería estar su logo, apareció un boceto técnico dibujado a mano. La firma era inconfundible, R. Benavides, junto a una fecha de hacía 23 años. Ese es mi diseño original, explicó Ricardo. Matías, pálido como un fantasma, gritó: es una falsificación, un montaje burdo, pero sus palabras sonaban desesperadas, vacías. El público estaba cautivado, esperando el siguiente movimiento en este increíble drama que se desarrollaba ante sus ojos. Entonces un segundo hombre se unió a Ricardo. Era Javier Morales. Con voz clara y firme se presentó: mi nombre es Javier Morales. Fui el ingeniero jefe de electrónica en este proyecto, cuando aún pertenecía a don Ricardo. Y puedo certificar, bajo juramento, que cada palabra que dice este OMBRE es la más absoluta verdad. Matías Ferrer es un ladrón y un farsante. El testimonio de un profesional de su calibre fue un golpe demoledor para la ya destrozada credibilidad de Matías, que parecía encogerse sobre el escenario, completamente solo y expuesto. A continuación proyectaron más pruebas, correos electrónicos de la época, especificaciones técnicas, y finalmente el recorte de la revista Motor Clásico con la fotografía de un joven y sonriente Ricardo junto al prototipo. La evidencia era abrumadora, irrefutable. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Todos miraban a Matías, ya no con admiración, sino con un desprecio helado. El joven genio se había derrumbado, revelando ser nada más que un fraude. Su imperio de mentiras se desmoronó en directo, ante el mundo entero. La verdad, finalmente, había encontrado su camino. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas.
Las consecuencias de la revelación fueron inmediatas y devastadoras. Matías F. Ferrer, expuesto como un impostor, se quedó paralizado en el escenario, una figura patética bajo las luces que antes lo habían glorificado. Los periodistas, antes sus aduladores, ahora se abalanzaban sobre Ricardo y Javier, ávidos de la historia completa. El escándalo, apodado Ferrer Gate, se hizo viral en minutos. Las acciones del grupo Ferrer se desplomaron, perdiendo miles de millones en valor. La familia, para evitar un juicio que los destruiría, ofreció un acuerdo histórico, una compensación millonaria y una disculpa pública en todos los medios. La victoria más importante para Ricardo no fue el dinero, sino la restauración de su legado. A petición suya, la empresa, bajo una nueva dirección, relanzó el coche con su nombre original, Benavides Phoenix. Su nombre, borrado durante tanto tiempo, volvía a brillar en la industria. Con parte de la compensación, Ricardo creó la Fundación Benavides para el Talento Anónimo, dedicada a ayudar a jóvenes inventores para que nadie más sufriera su destino. Rechazó ofertas de todas las grandes marcas, y junto a su fiel amigo Javier, fundó Benavides Motors, una empresa pequeña pero innovadora. Matías Ferrer desapareció de la vida pública, su nombre convertido en sinónimo de fraude y arrogancia. Mientras él se hundía en el olvido, la historia de Ricardo se convertía en una leyenda moderna, un ejemplo de perseverancia y justicia. Su lucha inspiró cambios en la industria, forzando una mayor transparencia y protección de la propiedad intelectual. Su autobiografía, Las manos que diseñaron el futuro, se convirtió en un éxito de ventas, y los beneficios financiaron los sueños de cientos de jóvenes a través de su fundación, asegurando que su legado perdurara por generaciones. 5 años después, en el Salón del Automóvil de Ginebra, su primer coche bajo su propia marca, el innovador eléctrico Benavides Alba, ganó el prestigioso premio al Coche del Año. Al subir al mismo tipo de escenario donde una vez fue humillado, Ricardo recibió una ovación tan larga y sentida, que las lágrimas asomaron a sus ojos. El hombre al que despreciaron por ser un viejo soñador, se había convertido en la inspiración de toda una nueva generación. Su historia demostró que la verdad siempre encuentra un camino, y que la dignidad, aunque sea pisoteada, nunca puede ser robada.